Muy bien, hermanos. Fuego en el campamento, se titula el mensaje en esta mañana. Fuego en el campamento. Bienvenidos, mis estimados. Fuego en el campamento. ¿Qué significa esto? Pues alguna vez usted ha ido a una celebración o lo han invitado a un cumpleaños o cuando estaba en el mundo, dice usted, a una fiesta o cualquier cosa y usted se ha sentido como, lo voy a decir así decía mi mamá, gallina comprada. No, gallina comprada. Que uno, usted sabe, ha visto la gallina cuando está comprada, la pobrecita, está así, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que uno se siente como gallina comprada? Cuando uno va a un lugar, pues y no conoce a nadie, ¿verdad? Ni lo conocen ni conoce. Entonces usted está ahí aislado y no dice nada y está apenado porque no conoce a nadie, pues, y no hay una interacción, no saludamos. Y eso es lo que nosotros podríamos estar sintiendo o las visitas podrían estar sintiendo cuando nos reunimos como iglesia. Y esa situación lo tenemos nosotros que evitar al máximo, amados hermanos. Cuando uno se siente como gallina comprada, cuando uno se siente, aunque está la gente alrededor, está la reunión o está la celebración, pero se siente solo, se siente así apenado, vacío, entonces eso se le llama soledad urbana. Urbana porque en la ciudad hay mucha gente, pero uno está solo. En medio de mucha gente. Imagínense las grandes ciudades de Norteamérica, las grandes ciudades de Europa, que son un montón de gente, pero usted solo, solita, solo. ¿No? Entonces, ahí es lo que uno se encuentra con una paradoja. Actualmente el mundo está muy interconectado a través del internet, a través de los teléfonos, de las redes sociales. Pero entre más interconectado está el mundo, más solo individualmente la gente está. Más sola se siente la gente, aunque estemos conectados, amados hermanos. Y miren, ese es un error que tenemos que evitar. Ustedes saben que aquí nosotros tenemos dos partes. En el medio está el break. Y en el break, en el receso, tenemos los anuncios que a veces son los mismos y se repiten y se repiten y se repiten los mismos videos. Y a veces estamos aquí así, a veces lo oímos, a veces no lo oímos. Pero algunos están platicando, están en armonía y otros están solo sentados esperando que el hermano Arcia comience el culto. Ya, esperando. ¿A qué hora va a arrancar el hermanito? ¿A qué hora va a comenzar el culto? Por Dios. Pero está usted solo o sola ahí esperando, ¿verdad? Pero no está platicando con nadie. No está interactuando con nadie, no está conversando con nadie, y eso que no nos vemos en 7 días atrás. Ok, los que van a las tribus sí se ven, o sea, tenían desde el martes que no se veían, por ejemplo, el que va a la tribu, o el que viene aquí, o el que se conecta el miércoles, entonces tenía desde el miércoles que no se hablaba, que no se conectaba, pero los que solo vienen los domingos, pregunto yo. Entonces, eso es lo que estamos hablando. Amados hermanos, venimos a la iglesia muchas veces, nos sentamos, cantamos, pero nos sentimos como un número más en la multitud, solamente esperando que arranque el culto, pero no hay esa comunicación, esa convivencia los unos a los otros. Y a veces yo me pongo a verlos. ¿Cómo así, hermano Arcia? Allá en la PC, cuando estamos preparando todo, la cámara es esa cámara, a todos se miran ahí, miren. En esa cámara. Está como cuando decimos, salude, está siendo filmado. Sonría, está siendo filmado. Entonces, ahí todos se pueden ver. A veces uno así, otro. Hay poco, más allá al fondo, ahí es que están hablando. Pero otros hermanos, así, solos, cada uno en su silla, esperando. Pero mi pregunta es, así como el domingo pasado yo hice una pregunta y yo les dije
yo voy a decir algo que creo que Dios dice. Y creo que Dios nos está desafiando. Hoy va a ser igual también, amados hermanos. Entonces, mire bien, muchos dicen, vengo pero no pasa nada. ¿Ya? Muchas visitas o amigos que vienen dicen, vengo y no pasa nada. Sentimos que nuestra vida espiritual se ha quedado estancada en la llanura. En una llanura. Y no debemos de estar en la llanura, tenemos que ascender a una gran montaña. Estamos en el mes de febrero. Y en el mes de febrero es la etapa 2 de la temática que estamos nosotros viendo en este cuatrimestre del año, primer cuatrimestre del año, enero, febrero, marzo y abril. Toda la temática se llama Ascensión, ¿verdad? El viaje de tu vida. Pero en el mes de febrero, la temática específica se llama el encuentro. ¿Cómo? El encuentro. Y el mensaje de hoy es fuego en el campamento. Ese fuego debe reunirnos a todos y hacer que nos encontremos unos a otros. Esa es la etapa 2 de nuestro crecimiento, de nuestra ascensión, amados hermanos. El problema es que estamos intentando caminar en la oscuridad creyendo que tenemos luz. Como les dije el domingo pasado el mensaje es la ley de la cuerda, así fue, ¿verdad? La ley de la cuerda. Y hablamos de que no podemos luchar nuestras batallas solos. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que vamos a batallar con otros si usted y yo no toma la iniciativa de levantarse y de conversar con los otros? Porque para llegar a estar unidos como un matrimonio, primero tuve que hablarle, ¿sí o no? Fue una primera vez que la vi y le hablé, ¿cómo está? Si yo nunca le hablo a esa chica, si yo nunca le hubiera hablado a la Claudita, yo no me uno con ella. Entonces, ¿cómo vamos a batallar juntos si no nos hablamos? Si no nos levantamos y decimos, vamos a encontrarnos. Pero ese es el problema que muchas veces tenemos. En Primera de Juan nos da un diagnóstico de nuestra vida, un diagnóstico de escáner. Primera de Juan capítulo 1, verso 6 dice así: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Juan? Que si decimos que tenemos comunión con Él, decir que tenemos comunión con Él significa que está usted bien con Dios, que Dios está con usted, que Dios lo oye, que Dios lo bendice, ya, que usted está bien con Dios, pues, que no tiene ningún problema, que usted está con Diosito. Eso es lo que significa cuando aquí la palabra dice, si dices que tenés comunión con Él. Entonces la Biblia te dice, si dices que tienes comunión con Él, pero andas en tinieblas, mientes. No es verdad entonces que tienes comunión con Dios, porque es una mentira. ¿Por qué? Porque es imposible andar en la oscuridad, en tinieblas. Primera de Juan 1:6. Es mentira que andamos con Dios, es mentira que tenemos comunión con Dios si mi vida está en tinieblas. Si no hay luz, si no hay un fuego que ilumine y que dé calor. Entonces, amados hermanos, estamos hablando de que el monte de Dios, Salmo 24, es un lugar santo donde está el Señor y que estamos ascendiendo. Y que ese ascenso es un viaje de toda una vida. Por eso se llama ascensión, el viaje de tu vida. Dice la Biblia, el persevera hasta el final, este será salvo. Persevera hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Entonces, esta ascensión al cielo, porque ¿qué significa ascensión? Algunas hermanas me preguntaron. Bueno, ascensión es subir, ¿verdad? Ascensión es ascender, es subir a una montaña. Entonces, nuestro viaje a los cielos, donde está Dios, es una ascensión, ¿verdad? No es un descenso, porque descenso es irse al infierno, ¿verdad? Descenso es irse al infierno. Entonces, nuestro viaje a donde está Dios es un ascenso, es una ascensión, es para arriba.
En este viaje, entonces, lo hemos comparado con una expedición de una montaña, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El domingo pasado. Ascendemos hacia una montaña. Entonces, ¿qué sucede con los alpinistas? En una expedición de alta montaña, cuando cae la noche, ya no pueden seguir subiendo, porque está de noche. En una expedición de alta montaña, cuando cae la noche, la temperatura normalmente baja en una montaña muy alta a menos 30 grados Celsius. Y eso es ya hielo, y eso es congelamiento. Como hace poco que se vino este frente frío, que dijo que en una de las montañas de Nicaragua ya había hielito arriba, dice. Y que tenía rato no haber hielito. Pero en países más al norte o en lugares más altos, pues eso es más normal, que haya hielo. Entonces, en la noche es peor. Los alpinistas, los que suben a montañas en diferentes partes del planeta, cuando es de noche tienen que acampar. ¿Ya? Tienen que acampar en algo que esté medio plano. Entonces la expedición no es solo uno, como dijimos el domingo pasado, solo uno no tiene que ascender, es un grupo el que está ascendiendo. Entonces tiene que acampar cuando cae la noche y tiene que encender ¿qué? Fuego, tiene que encender una fogata, tiene que haber fuego en el campamento. Tiene que haber. Si te quedas solo en la tienda, el frío le morderá los huesos. Terrible el frío. ¿Alguna vez usted ha pasado frío y no ha tenido con qué cobijarse? ¿Alguna vez? ¿O no? Todos hemos tenido con qué cobijarnos. Y un frío que se cobija y no aguanta. Terrible sería. Porque como el que pasó, pero teníamos con qué, ¿verdad? Imagínese el que no tiene con qué cobijarse. Imagínese no tener ni sábana, ni ropa, ni abrigo, ni techo. Y hay mucha gente, obviamente, que vive así, tristemente, en el frío, a la intemperie. Y entonces, ¿qué hacen los guías expertos cuando hay una expedición? Arman un campamento. El fuego central no es solo para ver, porque da luz, sino también para sobrevivir. ¿Por qué? Porque da calor. Sin ese fuego en el campamento, no solo no ven, sino que no pueden sobrevivir por el frío, porque desciende la temperatura demasiado. En la Biblia, amados hermanos, se habla de coinonía. En la Biblia se habla de comunión unos con otros. Pero la comunión unos con otros no es solamente café y galletas, o café y pan, o algún refrigerio. No es solamente eso, sino que comunión es calor vital. Es un fuego en un campamento, es un fuego. El cerebro, nuestro cerebro, tiene un diseño biológico. No está hecho para la autonomía, es decir, no está hecho para que usted viva solo como llanero solitario en este planeta, no, sino para la pertenencia. El cerebro de nosotros Dios lo configuró para pertenecer, para ser parte de un grupo, para ser parte de un pueblo, para ser parte, porque somos seres sociales, porque no podemos vivir y estar bien solos, aislados. Tenemos que compartir con otros, ¿sí o no? Tenemos que compartir. Uno se muere si no comparte. ¿Ya? Entonces, cuando usted se aísla o cuando usted sufre abandono, por eso las personas que sufren abandono es un dolor muy inmenso, porque nosotros estamos configurados para vivir no solos. Entonces imagínese usted tenía a su esposa, a su esposo, y viene y lo deja y vive solo o sola, ese es un golpe duro. O tenía a sus hijos y después esos hijos se van de la casa y ya ve que ya no están, no se oye ruido, se oye silencio. Entonces eso le golpea duro. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos hechos para vivir solos. La soledad nos golpea fuerte, la soledad nos golpea duro, porque Dios nos hizo para poder estar con otros, para poder pertenecer. Entonces, cuando usted se aísla o lo aíslan a la fuerza o
o lo abandonan, experimenta el abandono, experimenta la soledad, su cerebro libera cortisol, que es la hormona del estrés, la hormona del miedo. Cuando se une a una tribu, cuando se une a una familia, cuando se une a un grupo, a una tribu, a una iglesia, pertenece, entonces el cerebro libera oxitocina, que es la hormona del vínculo. Eso es lo que nos hace sentir bien cuando estamos con otros, cuando estamos platicando con otras personas, cuando estamos escuchando, hablando con ellas, que algunos chileando, ahí está, chileando, no puede ser, hermanaza. Estamos así compartiendo, alegre y todo. O comiendo también, entonces esa sensación que usted se siente alegre, se siente divertido porque está en una alegría, está comiendo y está hablando con otras personas, eso es oxitocina, así se llama. Eso sucede en el cerebro. Dios no lo rescató a usted del valle para que suba el monte de la vida solo, aislado. Por eso en este mes, el mes de febrero, el tema es el encuentro. El tema es no realices tu batalla solo, sino con otros, con 2 o 3, porque cordón de 3 dobleces no se rompe. ¿Por qué? Porque no podemos subir aislados. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer un campamento con otros para compartirnos ese calor vital. Ese fuego, debe haber fuego en el campamento. Dios diseñó un campamento, una tribu, una iglesia, una familia. Dios diseñó esta familia. Dios diseñó la tribu. Dios diseñó la coinonía. Dios diseñó el grupo. Dios diseñó la casa. ¿Ya? Oikos, casa. Para que tengamos coinonía. Si usted no tiene una tribu al cual pertenecer, se va a congelar espiritualmente. Y ojo, cuando digo congelar espiritualmente, no significa necesariamente que se va a ir de la iglesia. Usted puede estar todos los domingos aquí, pero congelado espiritualmente. Congelado, frío. ¿Por qué? Porque está tratando de subir una montaña, está tratando de ascender hacia un monte, pero ese monte es demasiado alto. Como dijo el salmista, ¿quién subirá al monte de Dios? El de manos limpias, de corazón puro. En otras palabras, solo por nuestras propias fuerzas no podemos subir, porque el monte de Dios es tan alto que solo yo no puedo alcanzarlo, ni usted no puede alcanzarlo solo. Por eso a Dios se le llama el Dios altísimo. Altísimo porque vive muy alto, ¿verdad? En lo alto. Entonces, no hay nadie por encima de Él. Entonces, Él es el más altísimo. Entonces, obviamente que el lugar donde está Dios es muy alto. Es altísimo. Solo yo no puedo alcanzar a Dios. Como aquel canto que cantábamos los niños, el corito. El amor de Dios es tan grande, dice, es tan alto que no puedo ir arriba de Él. Tan profundo, no puedo ir debajo, tan ancho, no puedo salirme. Así es el amor de Dios, dice. Entonces el Dios altísimo es tan alto que no puedo alcanzarlo solo. Primero necesito a Jesucristo, porque es el mediador, ¿sí o no? Amén. Pero también necesito del cuerpo de Cristo. Necesito a Cristo y al cuerpo de Cristo. Es imposible pensar de que solo necesito a Cristo sin el cuerpo de Cristo. No tiene lógica, no tiene sentido. Si necesito a Cristo, necesito su cuerpo también. Y el cuerpo es la iglesia. El cuerpo es la familia de Dios. El cuerpo es para encontrarnos con Dios y unos a otros. Entonces, si no tienes tribu, te congela espiritualmente. Porque no compartimos. Porque no hay ese calor espiritual que nos aviva. No hay ese calor. No existe ese calor. Entonces podemos venir todos los domingos o conectarnos todos los domingos de una manera por hábitos, por tradición, mecánicamente, porque tengo que cumplir, pero no siento ese calor de compartir con otros hermanos. El estancamiento que se siente muchas veces no es falta de ganas, es falta de un fuego compartido. Porque cuando uno comparte con otras personas,
entonces se le pega el calor del otro y el otro también recibe mi calor. Es un fuego compartido. A través de las palabras que decimos y el otro escucha, el otro entonces se le pega el calor. Y a mí se me pega el calor de sus palabras también. Se me pega el compartir, se me pega la risa. Por eso, cuando vamos a las tribus de Coinonía, y siempre hablamos, obviamente, de las tribus de Coinonía, siempre hacemos énfasis en que cuando hay esos espacios para compartir, compartamos, no se quede en su asiento solo, aislado, sino que comience a interactuar, como la hermana Sarita Cruz. Esa hermana Sarita Cruz tuvo algo desde que entró y dijo, yo siempre he sido así. Llego a un lugar, a ella no le pasa lo que dije al principio. Llega a un lugar y aunque no conoce a nadie, ni la conocen, comienza a saludar. Bendiciones, hola, y comienza a meter plática. Para que la conozcan y que conozca. Ahora, cuanto más nosotros que ya estamos más antiguos de vernos unos a otros. Compartir, conocernos unos a otros. Y al ser pequeños es más fácil. Pero a veces no lo hacemos. O a veces nosotros podemos hacer acepción de personas. Es decir, con este hermano sí, pero con los otros no le hablo. Solo a una hermana le hablo yo. Y a las otras no le hablo mucho. ¿Por qué hacemos esa acepción? Solo con una le habla y las otras no. O solo con uno y los otros no. Cuando somos pequeños, no somos una iglesia como la de Vía Alemania. Una iglesia como la iglesia en Vía Alemania, en Managua. Yo me acuerdo, en la época que era más pequeño, habían como ¿cuánto hermano Luis llegó a tener en su máxima historia de miembros? Como 600, imagínense, 600 personas. Obviamente que una mañana de domingo no nos va a dar tiempo yo creo que ni de saludar a 600 personas, o tal vez con suerte si llega temprano y se va de último, ¿verdad? Pero para platicar menos. Pero ¿cuánto más acá? Entonces, amados hermanos, ¿qué dice el versículo 7 de 1 de Juan? Ya leímos el versículo 6, que dice que si digo que tengo comunión con Dios, pero ando en tinieblas, eso es una mentira. Ahora, ¿qué dice el verso 7? El verso 7 ya lo hemos leído muchas veces, pero ahora vamos a ver, versículo 7. Miremos el texto de 1 de Juan, capítulo 1, verso 7, que es la brújula de este mes de febrero, el mes del amor y la amistad. ¿Por qué? Porque así dice nuestra temática, ya, no es porque lo dice el mundo, es porque la temática que estamos hablando es del amor y la amistad, de hecho, la coinonía, la hermandad, la fraternidad. El mes del encuentro es el mes de febrero. 1 Juan 1:7 dice, pero si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aquí hay un orden, el orden divino. Note que Juan no dice, si tenemos comunión con Dios, tenemos comunión unos con otros. Dice que si andamos en la luz, el resultado automático es la comunión unos con otros, coinonía. Y si no andamos en la luz, no podemos andar en comunión unos con otros. Y si no andamos en comunión unos con otros, o sea, compartir, convivir, interactuar, levantarse de su lugar y comenzar a interactuar con otros, la sangre de Jesucristo no lo va a limpiar de todo pecado. Y yo me acuerdo que la primera vez que yo prediqué esto fue en una iglesia en el norte del país. Todos se quedaron asustados, hasta los líderes no estuvieron de acuerdo con lo que yo estaba diciendo. Mire bien, ¿cómo es eso, hermano Arcia? Me decían, que usted está diciendo que tenemos que tener convivencia, conversación con los demás hermanos para que Dios nos perdone nuestros pecados. Solo hay que congregarse y ya está. Asistir. No tengo que tener conversación o pipencia con todos. Mire bien. Pero la palabra dice otra cosa.
La palabra dice, si andas en luz, tienes comunión, la sangre de Jesús, su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, amados hermanos, la pregunta es, ¿quiere saber de verdad si está creciendo? Si usted está creciendo, ¿qué sucede? Miremos nuestras relaciones. Un indicador de nuestra madurez espiritual es cómo nos llevamos con otras personas. Es cómo nos llevamos con otros hermanos de la iglesia. ¿Cómo está la coinonía con otros? Porque ser cristiano solamente oyente es fácil. Es fácil. ¿Saben qué es lo difícil? Comenzar a hablarles a todos y comenzar a interactuar y descubrir de que tanto usted como yo tenemos cosas feas en el carácter que posiblemente nos pueden caer mal. Eso es lo difícil. Y ahí ya es cosa seria. Pero cuando nosotros entonces vamos a la iglesia, solo asistimos, solo escuchamos, solo estamos ahí, pero no nos relacionamos mucho con otros hermanos o hermanas, no interactuamos, entonces, si no hay interacción, no hay pleito, ¿verdad? Si no hay convivencia, no hay fricción. Pero si no hay fricción, tampoco hay calor. ¿Se fijó? Si no hay fricción, tampoco hay calor, sino que hay frialdad. Es fácil llevarnos aparentemente bien si cada quien está en su asiento, no le habla a los demás, viene a la iglesia, asiste y luego se va. Es fácil porque no hay roces. ¿Cómo es la iglesia donde vas tú? Todos estamos en paz, no hay ningún pleito. Claro, porque no se hablan. ¿Habrá algún problema si nadie se habla? No, no hay problema, no hay malentendidos, no hay fricción, no hay disgusto, no hay nada. Pero esa no es la paz de Dios entonces. Esa no es la paz de Dios. La paz de Dios sobrepasa el entendimiento y es cuando hay armonía, y es lo que dice el Salmo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Ahí está. Mire qué chévere. Si no tienes a nadie a quien rendirle cuentas, tampoco. Dijimos que si no nos hablamos, si no hay fricción, tampoco hay calor. Pero también si no hay comunión unos con otros, tampoco hay a quien rendirle cuentas de nuestra fe, de nuestro cristianismo. Por eso es que la falsa religión le vende a usted un cristianismo donde usted solo tiene que consumir una religión a modo de participar de un culto, solo participar de un ritual, pero no rozarme con otras personas. Pero cuando veo la iglesia del Nuevo Testamento, vemos a una familia que comparte. Vemos a una genuina comunidad de fe y no solamente a oyentes o a asistentes, sino que hay muchas personas que comparten unos con otros. Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros. Ahí está, en la interacción unos con otros. Entonces, cuando tenemos esa comunión, estamos obligados espiritualmente, no como algo a la fuerza, sino como una consecuencia natural. Cuando nosotros nos juntamos con otros hermanos, cuando tenemos comunión, una consecuencia natural es que nos rendimos cuentas unos a otros. Si por ejemplo yo o usted falla a la iglesia, pero como estamos tan unidos que interactuamos, nos visitamos, chateamos, entonces naturalmente usted le va a preguntar a la otra hermana, hermana, ¿cómo está? ¿Qué me le pasó? No la vi. ¿Verdad que sí? O sea, si hay una amistad, si hay una coinonía, si hay una interacción, naturalmente entonces vamos a rendirnos cuentas unos a otros de nuestra fe. La persona que se aísla o se deja de congregar o asiste pero no tiene ninguna interacción, puede venir aquí, salir aquí y en las hípicas tomar su cerveza. Pero nadie le va a decir nada porque nadie lo va a ver. Porque no hay comunión unos con otros. ¿Me explico?
¿Ya se fijó? O sea, si solo yo llego acá, si solo asisto y me voy, después yo puedo estar en la hípica. Y es que el caballo es pecado. Si el caballo es una criatura hecha por Dios, el caballo no es pecado, el caballo es una criatura. Pero cuando a usted le gusta el ambiente de la toña, como mi toña, cuidado. Ya, cuidado con la toña. Entonces, usted se tiene que preguntar, a ver, a mí me gusta el ambiente de la hípica, pero ¿por qué no me gusta el ambiente de la iglesia? Qué raro, ¿verdad? A la hípica me gusta, pero a la iglesia no me gusta. Qué raro. ¿Por qué será? Entonces usted se examina. Un ejemplo, porque creo que aquí nadie le gusta más la hípica que la iglesia. ¿Amén? Correcto, nadie, ¿verdad? Pero hay que predicar de todas formas. Y también para cualquier alma que después mire el mensaje. Entonces, cuando hay comunión unos con otros, hay una hermandad, hay una familiaridad, entonces comenzamos a rendirnos cuentas. Comenzamos a preguntar unos por otros. Nos preguntamos cómo está, cómo se siente, cómo me le va. En cambio, si usted se aísla, entonces usted puede vivir una vida en su familia, en su matrimonio, mala, fea, su espiritualidad puede estar estancada, pero nadie sabe, nadie se da cuenta y nadie le puede, por lo tanto, ayudar. Nadie le puede ayudar porque está aislado, porque está solo. Entonces, si no tienes a nadie a quien rendir cuentas, si nadie sabe tus dolores, no estás en la luz. Estás en una cueva privada. Porque ¿qué es estar en la luz? La Biblia dice, si estamos en luz, tenemos comunión. Estar en la luz es, miren, ahorita yo estoy en la luz, ¿ya se fijó? Me está dando la luz, ¿verdad? De frente. Esta de acá. Esta luz me está dando de frente. Entonces, la Biblia usa símbolos. Cuando la Biblia dice, si estamos en la luz, estar en la luz es estar enfrente de todos y como la luz me pega, y además de que está de día, si estuviera de noche, las luces encendidas, la luz me pega, y si yo estoy en la luz, ¿ustedes qué pueden hacer? ¿Qué pueden hacer? Verme, ¿verdad? Observarme. Pueden verme como estoy, pueden verme como soy, pueden ver qué ropa tengo. Pero si yo estoy encuevado, y a veces los jóvenes, los adolescentes así son, así yo era también. Ya, cuando yo me acuerdo que estaba en Belén y yo vivía en un cuarto ahí cerca de, ¿verdad? De la hermana él y el hermano Luis, y pasaba en el cuarto encuevado. Yo creo que el hermano Luis me decía, está encuevado, encuevado que no sale. Entonces uno pasa encuevado, cuando uno es adolescente pasa encuevado. Pero estar en la luz es estar, ¿qué significa? Es ser auténtico con todos, es ser accesible, es darse a conocer. Estar en la luz es darse a conocer, es permitir que me conozcan, eso es estar en la luz. Es dejar que ustedes sepan de mí, eso es estar en la luz. Lo contrario de estar en la luz es estar encuevado. Lo contrario de estar en la luz es estar en la oscuridad. Y estar en la oscuridad es estar escondido, es estar cubierto, es estar escondido significa no permitir que ustedes me vean, que no sepan nada de mí. La Biblia entonces nos da un mandamiento, que estemos en la luz. La Biblia entonces nos da el mandamiento. ¿Qué significa entonces estar en la luz? Dese a conocer. No se esconda. Sea abierto a la comunión. Porque estar en la oscuridad es estar en una cueva. Es estar encuevado. Es estar escondido en una cueva privada. Es estar en la oscuridad para que nadie lo vea. Cuando un cristiano es así, entonces fácilmente es tentado a practicar cosas malas. Porque estamos en la oscuridad, porque nadie lo ve. Entonces, llego a la iglesia y luego me voy. Y como no estoy en la luz, no me doy a conocer a los hermanos, no me conocen. En otras palabras, no permito que me conozcan. No dejo que conozcan, no dejo que me conozcan.
Hermano, le decimos, queremos visitarlo. No, no puedo, no hay lugar. Entonces no dejo que ustedes conozcan mi casa, no dejo que conozcan mi hogar, no dejo que conozcan mi condición, no dejo que conozcan cómo estoy, cómo siento y qué hago. ¿Por qué? Porque no quiero, posiblemente, que vean cómo soy realmente. ¿Ya se fijó cómo funciona esto? No dejo que me vean. Estar en la luz es dejar que me vean. Estar en la oscuridad es no permitir que ustedes me conozcan ni sepan nada de mí. Hay unos familiares míos que son herméticos. Y a veces es chistoso y es absurdo. ¿Ya? Herméticos porque cualquier cosa que por ejemplo, a veces vienen acá y no avisan cuándo vienen. De repente aparecen y no avisan que vinieron. ¿Ya? Porque son herméticos, no quieren que nadie sepa sus movimientos. ¿Ya? No quieren que nadie sepa y de repente ya los vimos, no supimos cuándo vinieron, si iban a venir. ya se imaginarán, ¿verdad? Entonces no sabe uno quién es ni a qué hora vino, y no sabe. Entonces eso es ser hermético, ya, ese hermetismo, no se sabe. No se sabe, entonces escondemos todo, que nadie sepa. Cuidado porque hay gente mala, porque hay enemigos. Pues la Biblia dice que en la familia espiritual de Dios andamos en la luz. Nos abrimos a otros, somos accesibles a otros. Y eso dijo el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Dice, no solo les entregamos el evangelio, 1 Tesalonicenses capítulo 1, sino también les abrimos nuestra propia vida. Eso es lo que dijo Pablo y su equipo cuando llegó a Tesalónica. Dijo que se abrieron a los tesalonicenses, abrieron su propia vida. Significa que dejaron que estos hermanos en Tesalónica pudieran conocerlos profundamente. Y eso, amados hermanos, es lo que hizo Dios. Dios hizo eso en Jesucristo. Vino y comió íntimamente con sus discípulos y dejó que lo conocieran en la intimidad. ¿Ya se fijó? Dios vino a darse a conocer para que entremos a la intimidad con Él. El beneficio, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Mientras caminemos juntos en esa luz, el perdón y la sanidad se activan en la comunidad. La tribu es el hospital de la montaña. Imaginen a un hombre perdido en la montaña. El viento ruge con fuerza como una bestia. Esa persona cree que aguantará solo la noche. No es así. Se acurruca él solo. Intenta prender un fuego, pero no puede. El viento apaga el fuego porque está solo. No tiene ni siquiera combustible, no tiene recursos. Se queda dormido, se está quedando dormido. Pero quedarse dormido, cuando hay mucho frío, ¿saben lo que significa? Cuando hay mucho frío y siente sueño, es el síntoma de la hipotermia. El síntoma de la hipotermia, está bajando su temperatura y se va a morir. Espiritualmente también podemos pasar por lo mismo. Sentir sueño, sentir soñolencia. Me acuerdo que el hermano Luis, cuando yo era más joven, más adolescente, a veces yo así andaba. Y entonces me decía, solo con soñolencia viví, dice. La mera alforja. ¿Y qué alforja? ¿Saben qué alforja, verdad? Que está todo así, ¿verdad? Que era lo que se colgaba en el caballo, ¿verdad? Algo así. La mera alforja, todo así con soñolencia. Cuando vivimos, amados hermanos, en soñolencia espiritual, es porque nos estamos durmiendo, y el que se está durmiendo es porque se está muriendo de hipotermia. ¿Cuántos se están durmiendo acá? Cuidado, se está muriendo de hipotermia, porque si se duerme en la vida espiritual, entonces ese es el primer síntoma de la hipotermia. Cuidado. Pero de pronto a lo lejos ve usted una luz naranja, un resplandor. Es un campamento de pastores. Hay un fuego en el campamento. Cuando llega,
Hay un círculo de fuego. No solo recibe calor, recibe dirección. Hay personas, hay orientación, hay comida, hay alimento. Los pastores conocen el sendero que ese hombre no había visto. Pero qué bueno por ese hombre que encontró a ese grupo de pastores gracias a que ellos tenían un fuego encendido en medio de la noche. Habían prendido fuego en el campamento. Ese fuego lo guió para salvarse, para poder tener esperanza de no morirse de frío. El hombre deja de ser fugitivo de la tormenta para convertirse en un guía de otros ahora. Amados hermanos, ese es el campamento, es nuestra tribu de coinonía. Ese fuego en el campamento es nuestra coinonía, es nuestra tribu. Allí cuando usted no tiene fuerzas para prender su propia fe, el fuego de su hermano lo mantiene vivo. Y eso lo ha dicho muchas veces, por ejemplo, la hermana Sandrita. Que ella dice, cuando a veces yo me desanimo, la tribu me anima. Cuando a veces mi fuego se apaga, otros me avivan el fuego. Mire qué bonito. Allí la soledad urbana muere y nace la trascendencia. En la tribu de coinonía dejamos de ser el hermano que se sienta por allá o por acá, para pasar a ser el hermano que nos importa. En la tribu, en la coinonía, hay protección emocional. Si la economía falla, si la salud flaquea, no está solo. ¿Cuántos dicen amén? No está solo. La pasividad se resuelve con el compromiso. Para el que se siente estancado, la tribu de coinonía, entonces es una reactivación. Porque no puedes subir a la montaña si no estás amarrado a la cuerda. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué ofrece la iglesia? ¿Qué es lo diferente que tiene esta iglesia con otras iglesias? No solo la doctrina, sino que no es una religión más de domingo, sino que es una expedición épica en comunidad. Eso es lo que ofrece la iglesia, la familia de Dios. Por eso decimos iglesia de Cristo, la familia de Dios. Porque ¿qué ofrece entonces la iglesia de Cristo? Una familia, la familia de Dios. Eso es lo que ofrecemos. Su vida cuenta, los dones son necesarios para que el fuego no se apague. Amados hermanos, ¿qué va a hacer usted? ¿Unirse al fuego o se queda en el frío? ¿Cuál de las dos? O se une al fuego o se queda en el frío. Tenemos que unirnos al fuego. Tenemos que reunirnos donde está la gente alrededor de la fogata, alrededor de la hoguera. ¿Y saben ustedes, amados hermanos? De la palabra hoguera viene la palabra hogar. De la palabra hoguera viene la palabra hogar. Así que la familia, el hogar, es la gente que está alrededor de la hoguera. Eso es lo que significa. Porque hogar viene de hoguera. Tal vez hemos tenido miedo de acercarnos al fuego donde están los demás. Porque la luz revela nuestras manchas. La luz nos revela, tenemos cosas feas acá y no queremos que los demás vean y conozcan nuestras cosas feas por estar en la luz. Porque exponerme ante la luz hace evidente lo que tengo ante los demás. Tal vez un carácter o una personalidad o cosas feas. Entonces uno tiende a esconderse y estar en la oscuridad. Pero cuando uno sale a la luz, entonces la sangre de Jesús nos limpia todo pecado. Eso es lo bonito. Que cuando sale a la luz y tiene comunión, en vez de recibir rechazo, recibe limpieza. ¿Ya se fijó? Así que no tenga miedo de acercarse a la coinonía. Aunque allí la luz de la comunión le haga ver las cosas feas que tiene usted y las que tenemos todos. Porque si usted se acerca a una coinonía, todos nos vamos a dar cuenta más de usted
de cómo es. Y también más cuenta se va a dar de cómo somos nosotros. Las cosas buenas y las cosas feas. Pero es allí donde usted va a tener, así como todos hemos tenido, gracia para ser perdonado. Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así que no tenga miedo de ser visto. No tenga miedo de ser observado. No tenga miedo de que sea descubierto, porque eso, cuando se descubra, es para ser perdonado, para ser limpiado, para ser lavado. La fogata no está ahí para juzgar sus cicatrices, sino para sanarlas con el calor. ¿Cuántos quieren el calor de Dios? Amén. Así es. Entonces, si andamos en luz, tenemos comunión. Y si tenemos comunión unos con otros, la sangre de Cristo en su Hijo nos limpia de todo pecado. Oramos. Padre, gracias por tu palabra, porque nos has enseñado en esta mañana que debemos exponernos ante la luz para tener comunión unos con otros, para poder acercarnos más, conocernos más, interactuar más, porque esa es la comunión. Pero no teniendo miedo de que nos rechacen o critiquen o vean nuestros errores, sino para encontrar precisamente a la sangre de Cristo que nos limpia todo pecado. Ayúdanos, Señor, a profundizar y fortalecer este encuentro, que podamos acercarnos los que aún no se han acercado a la fogata, al fuego en este campamento, para que anden en luz, para que anden en luz, para que tengamos comunión unos con otros y así sus pecados sean perdonados. Y así seamos la iglesia